Muy buenas tardes. A continuación, la delegación de Canadá presentará los 10 argumentos que le corresponden para defender su postura hacia lo que es el expansionismo del expansionismo del fascismo en América y en Europa. Primero que todo, la delegación de Canadá presenta una firme, una firme postura en cuanto a lo que es estar en contra del fascismo, ya que mayor parte de sus leyes, a pesar de tener grupos extremistas, posee leyes las cuales prohíben el fascismo y lo que es estos grupos radicales que fomentan el odio, fomentan la discriminación y fomentan los aspectos que no defendemos que no se defienden en la delegación, que es defensa firme y los derechos humanos universales, los cuales la delegación canadiense defiende a capa y espada, muy bien puestas en sus valores y en los valores que representa. Canadá reafirma que el fascismo es una de las mayores amenazas que ha enfrentado la humanidad, pues atenta directamente contra los valores esenciales de la libertad, la igualdad y la justicia, que sustentan las sociedades modernas. Como una democracia parlamentaria consolidada, Canadá considera que el fascismo destruye la participación ciudadana, elimina el pluralismo político y convierte al Estado en un instrumento de opresión. La expresión histórica del siglo XX demostró el ascenso de los regímenes fascistas como el de Mussolini en Italia y el de Hitler en Alemania. Eso trajo consecuencias devastadoras, guerras, genocidios y violaciones masivas a los derechos humanos. Por ello, la delegación canadiense sostiene que la defensa a la democracia no es opcional, sino es una responsabilidad moral y política de todas las naciones del mundo. Esto pues, las delegaciones merecen el apoyo y merecen una democracia. ¿Qué quiere decir una democracia? Que rechaza totalmente al autoritarismo y a la concentración del poder. El fascismo en todas sus formas promueve la figura de un líder único y el sometimiento absoluto del pueblo ante su autoridad. Casos como los de Cuba, casos como los de Venezuela, que actualmente son casos fascistas, los cuales bien se sabe que rechazan totalmente lo que es una democracia, elección del pueblo, y ofrecen un sometimiento del pueblo absoluto frente a su autoridad. Frente a esto, Canadá defiende la separación de los poderes del Estado y derecho y el control ciudadano sobre los gobernantes. La concentración del poder en una sola persona o partido no solo destruye la democracia, sino la concentración del poder en una sola, sino que genera desigualdad, miedo y opresión. Canadá sostiene que ninguna nación debe prosperar bajo un sistema en el que las voces disidentes solo son silenciadas. Los medios de la comunicación. Canadá rechaza totalmente lo que es un gobierno totalmente autoritarista y la concentración del poder, ya que el fascismo en todas sus formas promueve lo que es el sometimiento al pueblo, promueve la figura de un líder único. Frente a esto, esta delegación defiende la separación de los poderes, el Estado de Derecho y el control ciudadano sobre los gobernantes. La concentración del poder en una sola persona o un partido no solo destruye la democracia, sino que genera desigualdad, miedo y represión. Canadá sostiene que ninguna nación debe prosperar bajo un sistema en el que las voces disidentes son silenciadas, los medios de comunicación son censurados y los ciudadanos pierden la libertad de elegir, ya que principalmente Canadá defiende lo que es el poder del pueblo ante sus regímenes políticos, ya que esto da una mejor nación y un mejor control de lo que es el gobierno de un país. Canadá sostiene que ninguna nación, en este sentido, la delegación canadiense hace un llamado urgente a las naciones del mundo a mantenerse vigilantes frente a los discursos populistas o autoritarios que prometen orden y estabilidad a costa de la libertad, ya que esto no es más que solo el segregarismo, el segregamiento de los discursos de odio acerca de ciertas minorías, los cuales se, se les culpa de lo que es el,
el, los males del pueblo, la legislación canadiense contra el extremismo y el discurso de odio. Canadá ha desarrollado un marco legal para prevenir el resurgimiento de las ideologías extremistas. Su legislación prohíbe expresamente los discursos de odio, la incitación a la violencia y la discriminación por motivos de raza, religión, orden, origen e ideología. Estas políticas no buscan limitar la expresión, sino proteger la dignidad humana y la convivencia pacífica. El gobierno canadiense trabaja estrechamente con comunidades, escuelas y organizaciones civiles para detectar y desarticular estos movimientos extremistas. Y aunque hayan grupos extremistas los cuales poseen estas ideologías fascistas, eso no significa que el país, esta delegación, defienda lo que es estas ideologías, ya que estrechamente trabajan día a día para crear leyes y legislaciones los cuales prohíben estas ideologías y este marco de pensamiento. Educación crítica y formación ciudadana como barrera contra el fascismo. Canadá considera que la educación es la herramienta más poderosa para erradicar el pensamiento fascista. Un pueblo formado y crítico es menos susceptible a caer en ideologías que promueven el odio y la intolerancia. Por eso, el sistema educativo canadiense fomenta desde la primaria el estudio de la historia, la ética, la política y los derechos humanos. La enseñanza sobre los errores del fascismo, los crímenes de guerra y las dictaduras del siglo XX tienen un propósito: formar ciudadanos capaces de reconocer el autoritarismo y las señales para defender la democracia, para defender la soberanía del pueblo. Formar ciudadanos capaces de reconocer las señales del autoritarismo. Canadá impulsa programas internacionales de intercambio educativo que promueven la paz y la cooperación, convencido de que una generación instruida con los valores del respeto y la solidaridad está en la base de un futuro sin extremismo. Canadá tiene una preservación activa de la memoria histórica. El olvido es el terreno donde germina nuevamente el fascismo. Por ello, Canadá impulsa políticas de memoria que recuerdan los crímenes del pasado y honran las víctimas del totalitarismo. Museos, memoriales, días de conmemoración y programas educativos buscan mantener viva la conciencia histórica de las nuevas generaciones. La delegación canadiense sostiene que recordar no es solo un acto de reconocimiento, sino que es una forma de justicia y prevención. Negar o minimizar los crímenes del fascismo es una ofensa a las víctimas y un peligro para el futuro. Por eso, Canadá promueve un organismo internacional la investigación de documentación y difusión de los hechos y los derechos de las personas que son víctimas de evidencias históricas, cooperación internacional y alianzas antifascistas. Canadá reconoce que el fascismo y las ideologías extremistas no conocen fronteras. Por esta razón considera esencial fortalecer la cooperación internacional entre los estados democráticos a través de la ONU, a través de la OTAN y la OEA y los otros organismos multilaterales. Canadá participa activamente en iniciativas destinadas a combatir el extremismo, promover los derechos humanos y prevenir los conflictos. Esta delegación canadiense cree firmemente que solo con el trabajo conjunto de las delegaciones, el intercambio de información y la solidaridad global se puede hacer frente al resurgimiento del autoritarismo. Asimismo, Canadá apoya el fortalecimiento de los mecanismos internacionales que sancionen los crímenes del odio y protejan las minorías amenazadas. Por esto, Canadá promueve leyes internacionales y solo con el conjunto de estas delegaciones se podrá hacer frente a futuros proyectos los cuales atenten contra la democracia y contra el denuncia y vigilancia del discurso fascista moderno. Aunque el fascismo clásico fue derrotado militarmente, sus ideas no han desaparecido. Hoy resurgen en movimientos populistas, en discursos nacionalistas y en plataformas digitales que promueven el odio bajo nuevos disfraces. Canadá mantiene una posición de tolerancia cero ante este tipo de manifestaciones. El país trabaja en conjunto con medios de comunicación y empresas tecnológicas para detectar y frenar la propagación de la propaganda extremista en Internet. Asimismo, impulsa campañas de sensibilización pública que promueven la empatía, la diversidad y la paz. Canadá entiende que el silencio ante el odio es equivalente
es equivalente a no hacer nada ante esto, por lo que reafirma su compromiso al denunciar cualquier forma de discriminación o violencia política. Responsabilidad ética y liderazgo mundial en los derechos humanos. Como nación democrática y estable, asume una responsabilidad especial en la defensa global de los derechos humanos. No se trata solo de proteger sus propias instituciones, sino de apoyar a los pueblos que sufren bajo regímenes autoritarios. Canadá participa activamente en misiones de paz, proyectos de cooperación internacional y programas de resistencia humanitaria, demostrando su compromiso con la libertad. No solo se limita a palabras. La delegación canadiense considera que el liderazgo ético consiste en actuar con coherencia, prohibiendo políticas exteriores basadas en el respeto, la equidad y la justicia. En ese sentido, Canadá insta a las demás naciones del mundo a unirse en su lucha colectiva contra toda forma de totalitarismo, racismo y odio. Compromiso con la paz, la diplomacia y la cooperación global. Finalmente, Canadá cree que el fascismo solo puede ser erradicado mediante medios pacíficos y democráticos. La violencia y la represión no son respuestas efectivas al extremismo, por contrario, solo generan más resentimiento hacia ellos. Por eso Canadá promueve el diálogo, la mediación y la diplomacia como herramientas fundamentales para la resolución de los conflictos. El país apoya firmemente los valores de la ONU y defiende que el futuro del mundo debe construirse sobre la base del entendimiento mutuo y la cooperación entre los países. Una, el compromiso que mantiene Canadá hacia esto es firme. Busca, busca que las delegaciones se unan ante esto de una forma pacífica, diplomática, y cree en una resolución pacífica de esta problemática.